También quiero dar gracias a Dios. Estos últimos 2 meses estábamos pasando una situación que nos toca vivir en la vida. Yo tenía un cuñado en Grecia que vivía solo y de pronto de un día para el otro le agarró un infarto, casi se muere. De hecho murió y lo devolvieron a la vida porque justo había ido hasta un hospital porque le dolía el pie. Siempre nos ayudó. Siempre. Si vi una persona generosa fue mi cuñado. Nunca tuvo reparo para abrir sus manos y ayudarnos como él podía. Y la capacidad más grande que teníamos es que estaba solo. Y él era muy apegado a mi esposa, se llamaban todos los días. Pero Dios es fiel. Por eso lo aliento y me aliento a conocer este Dios cada día. Dios proveyó para el pasaje. Desde Italia nos mandaron para que mi esposa pudiera viajar, para que pudiera estar con él. Tengo una amiga en común, un amigo que nos conocemos desde la secundaria, muy amigo de toda la vida, hace 40 años que nos conocemos. Su esposa es enfermera. También conocí a mi cuñado y su generosidad. Ella dijo, mi esposa no podía viajar porque dice, sola no me animo. Él vivía en Grecia, el idioma es complicado. Toda la situación parecía cerrada. Sin embargo, esta amiga dijo, no te preocupes, yo me pago el pasaje. Y le dijo a mi esposa, pero yo quiero que vos estés con tu hermano. Porque los informes que yo tengo, tu hermano no va a sobrevivir. Ella fue sincera. Y no quiero que tu hermano se vaya sin que tenga comunión con vos. Así que sacó su dinero y viajaron. Estuvieron 2 meses. A mi cuñado lo operaron del corazón. Aparentemente estaba todo bien, pero de un día para el otro se complicó. Y ya casi a los 2 meses falleció. Dios suplió todo. Mi esposa se llegó allá y dijo, mirá, nos cobijó un hombre que era un ángel. Este hombre conocía a mi cuñado porque mi cuñado iba a una iglesia católica y lo conocí hace poquito. Pero Dios puso en el corazón de este hombre ayudarlas a las dos con el idioma. Él hablaba italiano. Y buscó todos los medios para satisfacer todas las necesidades que necesitaban tanto ellas como el hermano. Gracias. Así que Dios en cada detalle estuvo. Así que mi esposa pudo volver en paz. Yo tenía paz de saber que estuvo con su hermano los últimos 2 meses. Y no solamente eso, sino que Dios también me proveyó el dinero y le pude devolver el pasaje, que no era poca plata, a la esposa de mi amigo. Dios sigue siendo fiel. De la nada Dios hace todo. Por eso los aliento a que por más oscuro que parezca tu panorama, Dios sigue siendo fiel. Amén. Quisiera orar antes de poder compartir la palabra. Padre,
Queremos agradecerte, somos agradecidos. Señor, hemos cantado que tú vienes a buscarnos, esperamos. Hemos cantado de tu bondad, tú eres bueno. Hemos cantado que tu fidelidad nos persigue siempre, eres fiel. Señor, y en esa bondad y en esa fidelidad ahora te pedimos que abra nuestro entendimiento para conocerte más, Señor. Santifícanos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Tú, Señor Jesús, eres la verdad. Revélate a nuestro entendimiento, a nuestros corazones. Irrumpe en nuestras vidas, Señor, y desecha toda aquella oscuridad que nos impida poder verte con claridad. Obra poderosamente, como siempre los hace, Señor. Nos sentamos a tus pies, háblanos, te necesitamos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera compartirle algo simple, algo sencillo, pero Dios es sencillo. Y mientras más sencillo lo busquemos, más nos vamos a encontrar con Él. Cuando algo me interesa, yo pongo todo en foco en eso que me interesa y busco. A veces necesito comprarme algo y busco por internet y paso tiempo y busco y miro. Cuando quiero saber muchas veces qué hay en los corazones de las personas, miro lo que a la persona le interesa. Hoy los adolescentes, muchos de los que están en el mundo buscan ser influencers. Ellos buscan su aceptación, ellos buscan su like, su dedito para arriba. Hay personas que buscan tener cosas materiales y pasan todo su tiempo tratando de buscar para satisfacer sus necesidades. Cuando las mujeres van al shopping y buscan ropa, pasan tiempo. Acompañar a una mujer a un lugar para comprar es medio complicado porque esto no, y esto no me queda bien, y esto los varones, ese pantalón, dámelo, ni siquiera lo probamos, pero es así, es la naturaleza. Pero cuando nos interesa algo, buscamos. Y la pregunta de esta mañana es, ¿qué busca Dios? Porque así como en las cosas naturales nosotros buscamos, en las espirituales también hay una búsqueda. Dios, ¿qué busca? ¿Es que está interesado Dios? En la Biblia aparece la palabra buscar más de 200 veces, en algunas versiones más de 400 veces, de los que las personas buscan hacia Dios. Pero también la Biblia dice lo que Dios busca. Quizá te vengan algunos versículos. ¿Qué busca Dios? ¿Qué busca Dios? Adoradores. ¿Qué más busca Dios? Corazón quebrantado. ¿Qué más? Por decir, sin miedo, estamos hablando entre nosotros. ¿Qué busca Dios? Hijos obedientes. Todo esto se encierra en 3 categorías, podríamos decir así, de lo que Dios busca. Dios busca una relación con nosotros. Dios busca tener una relación con nosotros. También busca adoradores, como dijo Daniel. No solamente busca
tener comunión, sino que se convierta en adoración, adoradores. Que lo adoren en espíritu y verdad, dice la palabra. Y lo tercero que busca, Dios busca intercesión. Dios busca personas que se pongan en la brecha entre Dios y los hombres. Vamos a ver estos tres aspectos cada uno y sacar algunas reflexiones, por así decirlo. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, los puso en un Edén, en un lugar, para que el hombre se enseñorease sobre él y toda la creación, este hombre trabajara juntamente con Dios en una relación para llevar a cabo su obra. Pero cuando el hombre peca, esta relación se quebranta, se rompe. Y el hombre se esconde. Y vamos a leer Génesis 3, capítulo 3, versículo 8. Y aquí vemos a Dios en acción. Aquí vemos a Dios cuando el hombre peca. ¿Qué hace Dios? Dios podría haber hecho, no pudiste guardar un simple mandamiento, te voy a desechar, te voy a dejar, pero Dios no hizo eso. Y Génesis 3, 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué hizo Dios? Lo buscó. ¿Dónde estás tú? Dios toma la iniciativa, aun cuando Él es el ofendido, de salir a buscar. ¿Dónde estás tú? Vamos a leer Hechos capítulo 17. Vamos a leer varios versículos para ahí. En el versículo 26. Hechos capítulo 17, versículo 26. La palabra de Dios dice así. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre. ¿De qué sangre? De Adán. De Adán hizo todos los pueblos que existen en el mundo, para que habiten sobre la faz de toda la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué hizo Dios esto? Y el 27 dice, para que busquen a Dios. Dios tenía en mente tener comunión, sale a buscarnos, pero también tiene en mente en que nosotros le busquemos, nos fuimos creados para tener comunión, lo que la Biblia llama comunión, una relación con Dios. Dios siempre está buscando. Él quiere tener comunión con nosotros. Dios nos salvó para tener comunión. Muchos están preocupados si se van a ir al infierno, no se van a ir al infierno. Toda su vida vive temeroso. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos entender. Por eso, Dios quiere tener una relación para que nosotros sepamos quién es Dios. Porque la vida eterna, al margen de ser un tiempo indeterminado, es Dios mismo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué busca Dios? Que tengamos vida eterna. ¿Qué? ¿Que me salve del infierno? No, que le conozca a Él. Que yo sepa por mi propia iniciativa, al tomarla a Dios, quién es Dios y qué es la relación que quiere tener con cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 19 hay una historia que muchos conocemos, la historia de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era una persona bajita, jefe de recaudadores de impuestos. Cualquier parecido con la realidad. Siempre se ha robado a través de los impuestos. Y Zaqueo no solamente era experto en robar, sino que preparaba gente para robar al pueblo. Era jefe de los recaudadores, de los publicanos, de los recaudadores. Y Dios siempre pone en nosotros una búsqueda. Y dice que Zaqueo oyó de Jesús y hubo un deseo de ver a Jesús. Y bueno, los que conocemos la historia, y quien no conoce, Zaqueo se sube a un árbol, Jesús viene, lo ve, le dice, baja que voy a entrar a tu casa, y va con sus discípulos. Y mientras el Señor está ahí, Zaqueo le pasan cosas. Y Zaqueo se arrepiente de su vida. Y el versículo 10 del capítulo 19 dice así la palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? A buscar y salvar lo que se había perdido. Todo lo que la sociedad desecha, a Dios le interesa. Hoy nosotros estamos preocupados y si uno se ve que la sociedad, imaginamos gente y Dios ama y busca a esa gente. ¿Para qué? Para tener comunión. Por eso Dios nos escogió a nosotros, lo necio, lo vil, lo menospreciado. No hay ninguna virtud en nosotros. La virtud está en aquel que en su corazón tiene el deseo de tener comunión con nosotros para que le conozcamos y transformar nuestras vidas en esta comunión con Él. Dios despierta la curiosidad en ciertas personas hacia Dios, hacia Jesús, y entonces el Evangelio llega. Es Jesús viniendo. Después nos damos cuenta, porque nosotros creemos que somos nosotros los que nos acercamos a Dios, porque nuestro entendimiento aún está cegado. Pero nosotros jamás podríamos buscar a Dios, porque estamos muertos en delitos y pecados, porque tenemos un corazón de piedra, porque nuestro entendimiento está cegado por el Dios de este siglo. No hay nada en nosotros que despierte la búsqueda de Dios. Solamente cuando Dios pone en nuestros corazones, hace que nos volvamos a Él y Jesús nos encuentre. Pero es Jesús el que nos está buscando. 3 capítulos antes, en el capítulo 15 de Lucas, Jesús relata 3 parábolas que son muy conocidas. La del buen pastor que tiene 100 ovejas. Y dice que este pastor pierde una. Y dice que deja las 99 que está cuidando por ir a buscar la que está perdida. ¿Qué hace? Va a buscar la oveja que está perdida. La oveja perdida no sabe
cómo volver, dónde estar. No sabe. Así estábamos nosotros. Pero el pastor la va a buscar. Esta parábola representa a Jesús como el buen pastor. La parábola siguiente es la de la mujer que tiene varias monedas y pierde una. Y dice que enciende la luz y barre la casa y limpia hasta encontrar la moneda que estaba perdida. Esta parábola representa al Espíritu Santo. La mujer enciende la luz. Nuestro interior es iluminado por el Espíritu Santo y nos enfoca hacia Jesús. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Busca. Y luego está la tercera parábola, que habla de el padre que tiene 2 hijos, el hijo pródigo, y que el menor le pide la herencia, entonces el padre reparte la herencia entre el mayor y el hijo menor, y el hijo menor se va y se malgasta todo el dinero en lo que él quería. Y dice la parábola que después de haberlo perdido todo y volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre. Pero cuando vuelve, él viene pensando qué decirle: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Pero la parábola dice que el padre está esperando, mirando misericordia. Y que cuando lo ve a lo lejos, el padre corre y lo abraza y lo besa. ¿Qué hace el padre? Lo busca. Estas 3 parábolas nos muestran que la Trinidad está en la búsqueda siempre. El Dios triuno, cada persona de la Trinidad, el único Dios verdadero, 3 en 1, siempre está en búsqueda. Siempre toma la iniciativa. No es la oveja que busca al pastor. No es la moneda que busca a la mujer. Y aunque el hijo parece que vuelve a buscar, es el padre. Porque el hijo se acuerda de la bondad del padre. En la casa de mi padre, el jornalero come pan. Quizás mi padre me tome como un jornalero. Pero la parábola tampoco termina ahí, porque dice que el hijo mayor también se enoja cuando se entera que el hijo vuelve. ¿Y el padre qué hace? Va a buscar al hijo mayor y le explica por qué lo ha recibido. Porque este que estaba muerto ahora vive. Y este que se creía tan justo también estaba muerto. Sin embargo, el padre también lo sale a buscar y le muestra el amor que tiene. Dios siempre nos está buscando. ¿Para qué? Para tener comunión. El Salmo 14:2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Dios se inclinó y miró sobre Dios. Buscó. Dios toma la iniciativa y busca para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios quiere siempre buscarnos para tener comunión. Nosotros éramos enemigos de Dios. Cualquiera de nosotros no busca tener una relación con un enemigo, ¿o sí? Humanamente no buscamos tener relación con nuestros enemigos. Pero Dios sí. Dios envía a su Hijo y cuando éramos enemigos de Dios, Dios a través de su Hijo Jesucristo, por su muerte y por su resurrección, nos reconcilia con Él.
Y si éramos enemigos de Dios y de Dios nos reconcilia, ¿ahora qué somos? Si antes éramos enemigos y Dios nos reconcilia, ¿ahora qué somos de Dios? Amigos. El sacrificio de Cristo nos volvió la amistad con Dios. Éramos enemigos y a través nos buscó para que nosotros fuésemos sus amigos. ¿Qué hacen los amigos? ¿Qué haces con tu amigo? ¿Qué haces con tu amigo? ¿Qué hacemos con los amigos? Se cuentan todo. Los amigos abren su corazón y se cuentan todo. Sus alegrías y sus tristezas. ¿Qué más hacen los amigos? Pasan tiempo juntos. ¿Qué más hacen los amigos? Se buscan. ¿Qué más? Se perdonan. Los amigos se perdonan. Dios nos perdona. Dios anhela que seamos sus amigos, porque Él nos reconcilió cuando éramos enemigos para que fuésemos sus amigos. Él busca comunión. Ahora, ¿cómo tengo comunión con alguien que no veo? Con mis ojos naturales. Si Dios quiere tener comunión conmigo y que yo tenga comunión con Él, ¿cómo hago para tener comunión con Él? Principio simple, básico. ¿Cómo tenemos comunión con Dios? Hablando con Él, orando. ¿Y cómo nos habla Dios entonces? Yo hablo con Él. ¿Y cómo me habla Dios a mí? Si Él quiere tener una relación conmigo y yo quiero tener una relación con Él, yo hablo con Él. ¿Y cómo habla Él conmigo? Elemental. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque muchas veces Dios está interesado en nosotros. Él pone todo su interés y nosotros muchas veces ponemos todos nuestros intereses en otras cosas. Y dejamos de lado lo que realmente nuestra alma necesita. Por eso digo, nuestra alma que está viciada conforme a deseos engañosos, porque son deseos engañosos. El pecado nos engaña. Somos engañados por el pecado. No es que a veces discierno. El pecado me engaña y me produce placeres momentáneos. Y yo creo que soy feliz, que estoy bien. Pero es engañoso. Dios busca a través de su palabra hablarme para tener una amistad con Él. Los amigos son sinceros. Yo le abro mi corazón a Dios y Dios me muestra su corazón a mí. Dios busca esta relación. No leo la palabra porque dicen, uy, tengo que leer la palabra, uy, tengo que orar. No sé, a mí me cuesta tanto. Todo comienza con disciplina. Porque hay principios que Dios nos revela, nos muestra como amigo. Jesús le dice a los apóstoles, cuando va al Getsemaní, oren mientras yo voy a orar. Y cuando vuelve lo encuentra durmiendo. Y le dicen,
¿no pudieron velar una hora? Y Jesús muestra algo que es real. La carne es débil, pero el espíritu está pronto. Nuestra carne, que está viciado con deseos engañosos, que busca los placeres a través de la vista, del oído, del tacto, deja de lado lo principal, que es lo espiritual. Dios nos hace nacer a una nueva vida y muchas veces fracasamos porque queremos desde este punto, que dice es débil, que no puede agradar a Dios, porque la carne, ¿qué es la carne? Esa vieja naturaleza, este cuerpo, produce muchos deseos, que son deseos buenos a veces, puestos por Dios, por ejemplo la sexualidad. Pero esta carne, que no entiende la voluntad de Dios, usa la sexualidad a su placer. A veces en el comer. Es legítimo que comamos y bebamos, pero esta carne muchas veces distorsiona el comer y el beber. Por eso Dios en su amistad, Él dice, la carne es débil y no puede ni quiere agradar a Dios. Por eso muchas veces te va a decir, no tengo ganas de orar. ¿Por qué? Porque la carne no quiere orar. ¿Por qué? Porque no puede ver a Dios, no lo entiende, no sabe ni cómo Él. Entonces ese Dios, imagina que Dios no me ama a mí. Ah, sí, a los demás sí. Quizás piense que Dios me ama a mí porque estoy acá arriba, que muchos piensan eso, ¿eh? Porque uno se sube acá arriba, no, a vos Dios te debe amar más. Porque la carne tiene esos pensamientos. A veces alguien se me acerca y me dice, vos podés orar a Dios porque vos estás más cerca de Dios. Y yo me miro y digo, la tendré que subir acá arriba, si estamos los dos iguales. Dios no. A veces nuestro entendimiento no es el adecuado. No es el certero, porque la carne no entiende ni puede. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. ¿Y cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios dio lo que mejor tenía, que era su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Entonces, ¿por qué pienso yo que no me quiere dar a mí? Porque ese es mi pensamiento, no entiendo, no busco a Dios, no sé cómo es. Dios está dispuesto a cambiar cánticos de loor, como cantamos hoy, a sacarnos de la oscuridad y ponernos en la luz, de la tristeza a la alegría, al gozo. Pero todo es a través de la comunión. A través de la oración yo le hablo a Dios y a través de su palabra Dios me habla. Por eso, muchos tratan de leer la Biblia y decir, leo la Biblia en un año y ya cumplí. Es como si fuera porque la carne no entiende ni puede. Pero leí la Biblia en un... Está bien que lea, ¿eh? Está bien que lea, si la podés leer 2, 5, 10 veces, léela, pero léela con este entendimiento, que cada vez que vos leas la palabra, medita en ella para que Dios te hable y vos le hables a través de lo que Dios te está hablando. Por eso Dios dice, medita en mi palabra para que pueda transformarte. Nuestro entendimiento es fundamental en la transformación. Por eso Pablo dice, transformaos en el espíritu de vuestro entendimiento para conocer cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Renueven la mente. ¿Dónde la voy a renovar? Con Dios. ¿Dónde la renuevo? En las redes sociales. Me siento tan bien cuando estoy en las redes sociales. Está bien. ¿Y qué es lo que renovás? Tu carnalidad. A veces, no es que no podamos hacer nada, sino la búsqueda que nosotros tenemos. ¿Por qué hacemos las cosas? Yo puedo entrar a la red, pero ¿cuál es mi búsqueda? ¿Cuál es mi relación con Dios? Dios me busca. Acá estamos pensando, ¿qué busca Dios? Dios busca tener una relación conmigo. Y quizás yo tengo una relación con Dios a través de versículos que lee en las redes. ¿Y Dios puede hablarme? Sí, Dios puede hablarme a través de un versículo de las redes.
porque Dios va a utilizar todas las cosas, pero Dios quiere que yo tenga... ¿Cómo hacía Jesús, que no tenía pecado, nada, para relacionarse con el Padre? Pasaba tiempo a sola con Dios. Esto lo sabemos, es lo simple, lo que siempre... Y lo tenemos que renovar una otra vez. Lo tenemos que alentar unos a otros a esto, porque nuestro indicio no es estar con Dios. No es querer estar con Él. Excepto que yo empiece a madurar y me empiece a disciplinar y yo entienda y descubra que mi Padre, que ve en lo secreto, me recompensa en público. Mi Padre que ve en lo secreto me recompensa en público. Muchos buscan la recompensa en público para que vea que Dios... Pero Dios recompensa a lo que le buscan, a la comunión, porque debo ser transformado, renovado en mi entendimiento con su palabra. La segunda verdad que estamos hablando, ¿no?, de estas tres cosas es que Dios busca no solo amistad, que cuando tengamos amistad con Él, le adoremos. Juan capítulo 4. Jesús llega a un lugar que se llama Samaria, y estos no son muy amigos de los judíos. Es más, muchos de los judíos rodeaban Samaria y pasaban por un costado para no pisar Samaria, porque no se relacionaban, que eran judíos pero del norte. Jesús le dice a su discípulo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque Jesús estaba buscando a alguien. Jesús sabía que su Padre estaba buscando a alguien de Samaria y Jesús le dice a su discípulo, me es necesario pasar por Samaria. Y cuando llega a Samaria se encuentra con una mujer en un pozo y toda la historia esta de que Jesús le pide agua y ella le dice, tú siendo judío me pides a mí agua. Y él le dice, si vos supieras quién está hablando con vos, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Y la mujer le dice, dame de esa agua, ¿y cómo vas a hacer para sacarla? La mujer no entendía. Jesús le hace una serie de preguntas, le dice, ve y decirle a tu marido, y no tengo marido, y es verdad, dice, 5 tuviste, pero el que tienes ahora no. Y la mujer queda sorprendida y dice, ¿no será vos el Mesías? Y ahí se empieza a dar cuenta, la mujer deja los cántaros, sale corriendo. Y en esa conversación, Jesús le dice en el versículo 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y lo que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le deja ver que el Padre está buscando verdaderos adoradores. ¿Por qué le dice que busca verdaderos adoradores? Porque si le dice que busca verdaderos adoradores es porque hay falsos adoradores. El Padre no está buscando adoradores, está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque justamente los samaritanos habían dejado de adorar al Dios verdadero, aunque ellos decían que adoraban a Yahvé, al Dios de Israel. Nosotros adoramos a Yahvé, el mismo Dios que adora en Jerusalén. ¿Eran verdaderamente adoradores ellos? En ese tiempo, adorar a Dios, Dios había establecido cómo adorarlo. Y había dicho que había que hacer un templo en Jerusalén. Dios había levantado la tribu de Leví, de la cual había levantado la familia de Aarón.
de la cual salía el sumo sacerdote. Dios ya había establecido el sistema de adoración que Dios quería con él. Y los samaritanos dijeron, pasaron el tiempo, los siglos, vino un rey y dijo, ustedes buscan adorar, vamos a adorar al Señor, a Jehová, a Yahvé, pero lo vamos a adorar desde acá. Así que en el monte Gerizim levantan un templo también. Y dice, bueno, pero allá tienen sacerdote. Tienen sacerdote, también ponen sacerdote. Y ponen 2 becerros de oro, e invocan el nombre del Señor y todo, como lo hacían los judíos en Jerusalén. Pero los judíos en Jerusalén adoraban conforme a la voluntad de Dios. Los otros lo adoraban según su imaginación. Total, es el mismo. No es el mismo Dios. Hoy escuchamos esto muchas veces. Mucha gente se postra ante una imagen y dice, adoramos al mismo Dios. ¿Es esa la adoración que Dios busca? Muchos buscan santos. Y dicen, no, pero yo me relaciono con el santo o con la Madre de Dios. ¿Es esa la adoración que Dios está buscando? ¿Cuál es la verdadera adoración? Jesús le dice, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ahora somos nosotros templo. Dios nos da su espíritu para guiarnos a la verdadera adoración a Dios. Pero para eso, para hacer un verdadero adoración, yo tengo que tener comunión con Dios. Porque yo le hablo a Él y Él me habla a mí cómo quiere que yo le adore. No es como yo me imagino. Dios busca verdaderos adoradores. Cuando Jesús estuvo en el desierto, el diablo se le presentó y le dijo, mira, todos los reinos de este mundo me han sido dados. Si te postrare y me adorare, te lo entrego a ti. ¿Qué buscaba el diablo? Adoración. Buscaba que Jesús se postrara y se entregara por completo al diablo. La verdadera adoración es como Dios quiere que le adoremos, que nos rindamos a Él. Por eso, como la carne no entiende ni puede, muchas veces no nos rendimos totalmente a Él. Y Dios busca que nos rindamos totalmente a Él. En el Antiguo Testamento, Saúl tiene la orden de destruir todos los amalecitas, pero perdona al ganado. Saúl va a una batalla contra los amalecitas, Dios le da la orden que destruya todo, que no deje nada vivo, pero Saúl se guarda el ganado, las ovejas, trae al rey. Y Saúl le dice, ¿qué hiciste, Saúl? Gran pecado cometiste. ¿Cómo pecado? Si traje todo lo mejor del ganado para ofrecerle sacrificio a Dios. La intención de Saúl era lo mejor del ganado y las ovejas, ofrecérselo a Dios. Y Saúl le dijo, no, no es así. Es como Dios te dijo. Tenía que haber destruido todo. Tu pecado es como de idolatría, como rebelión, le dice. Lo que vos haces, pero si es para el Señor. Pero si lo voy a hacer todo para el Señor. No, la orden fue que destruyera todo. Dios busca obediencia. Ahora, Dios no busca condenarnos porque nosotros tenemos uno que intercede por nosotros. Lo que Dios quiere enseñarnos es ser verdaderos adoradores. Por eso en la búsqueda con Dios, en esta relación, nosotros somos transformados por el Espíritu a su misma imagen para que nosotros fuéramos verdaderos adoradores.
Dios se involucra en nuestra comunión con Él y nos transforma y nos hace verdaderos adoradores en espíritu y verdad. No es el esfuerzo humano. Dios me dice cómo me tengo que relacionar, cómo me tengo que adorar, pero es Él que toma la iniciativa y me va transformando, porque va transformando el entendimiento al tener comunión con Él y me hace un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Cuándo adoramos? Hoy cantamos en adoración. Las alabanzas son adoración. ¿Cuándo le adoramos? Cuando le servimos, cuando nuestro servicio está centrado en Él. Ojo, y cuando cantamos, nuestro centro de adoración tiene que ser Jesucristo. No tiene que ser cualquier cosa. Porque yo en la adoración, en la alabanza, puedo centrarme en mí y que la alabanza se centre en mí. La alabanza se debe centrar en Cristo, en su cruz, en su redención. Le adoramos a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso a veces debemos discernir lo que cantamos. Si está de acuerdo con su voluntad. Yo a veces digo, ¿no? Algunos se enojaron conmigo porque dice que lo dije. Pero nosotros cantamos, danos más amor. Señor, dame más amor, dame más amor. Y parece que estamos pidiendo algo bueno, que estamos pidiendo algo malo. No, estamos pidiendo algo que no es la voluntad de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios ya me dio ese amor. Entonces cuando yo le dije, dame más amor, le estoy diciendo a Dios, la verdad no te creo que vos me hayas dado todo el amor. Dios me dijo, no tengo más nada para darte. Te di a mi hijo. Hicimos morada en vos. Dios es amor. El amor no es un sentimiento, es una persona que mora en nosotros, ¿sabes? Muchos no entienden esto. Cuando Jesús ora y le dice a los discípulos, Padre, que el amor que entre tú y yo esté en ellos. ¿Qué te imaginas que era? ¿Era un sentimiento? No, era el Espíritu Santo. El amor que hubo entre el Padre y el Hijo era el Espíritu Santo que los relacionaba. Jesús era humano, se despojó de toda su deidad y dependió absolutamente del amor de Dios, del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros hablamos de amor de Dios, hablamos de una persona, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones y como Dios es amor, Dios no nos tiene que dar más amor. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo le pido más amor, mi fe no está centrada en una verdad. Dios busca adoradores de espíritu y en verdad. La verdad es que todo el amor de Dios ha sido dado y está en nosotros. Y ese amor tiene que fluir. Por eso debemos rendirnos. O sea, no es un sentimiento. Pero cuando vos te rendís a Dios y el Espíritu Santo produce el fruto, el mismo Espíritu produce el primer fruto, es amor, gozo, paz, benignidad. No es algo que nosotros debamos producir. Es el fruto. Eso se produce solo. Yo no tengo que andar. ¿Cómo voy a hacer para amar? ¿Cómo voy a hacer para tener más gozo? ¿Cómo voy a hacer para tener más paz? Entonces yo me centro, no tengo que hacer nada porque ese es un fruto que produce Dios. Jesús es la vid y yo soy una rama. Y el fruto lo produce Dios. ¿Y cómo lo produce el fruto? A través de mi comunión y relación con Él. Se produce solo porque lo produce Dios. A mayor comunión con Dios, a mayor rendimiento de mi vida a Él, el fruto se manifiesta solo. No tengo que hacer ninguna fuerza. Dios me busca para que yo lleve fruto, mucho fruto. Pero el fruto es Él, no yo. Relación, adoración. Relación y adoración. Y Dios busca intercesores. La tercera característica. Dios busca comunión. Hacernos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No adorar por adorar como me imagino. Por eso es fundamental
pedirle a Dios que cuando yo abro la palabra de Dios, pedirle a Dios que la ilumine, porque es el Espíritu Santo, no la voy a entender. No es mira, muchos teólogos se suben al púlpito y dan excelente prédica, por decirlo así. Pero una vez se subió uno y Jorge Mitián contaba, dice, fue brillante. Pero se bajó del púlpito y se puso a hablar con Jorge y le preguntó, le dijo, perdona Jorge, te voy a hacer una pregunta. ¿Dios existe? Brillante. Brillante el conocimiento bíblico, brillante. Dios existe. Y dice que estaban caminando junto a un arroyo y Jorge le dijo, mira, vos sos como esas piedras que está ahí abajo, rodeado de mucha agua, pero seco por dentro. Dios busca verdaderos adoradores, no busca intelectuales. Yo no puedo conocer a Dios porque yo no sé ni leer ni escribir. Yo conocí un hombre que llegó a ser pastor, que no sabía leer ni escribir. Y fue tanto su deseo de pedirle a Dios que ¿sabe qué? Cuando fijó su vista sobre la Biblia, la empezó a leer. Dios le abrió el entendimiento. No sabía ni leer ni escribir. Sin embargo, pidiéndole a Dios y poniéndose la Biblia delante, él empezó a leer. Llegó a ser pastor. Dios nos coge a algunos. Dios nos buscó a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros Él quiere tener una relación personal y que nosotros tengamos esa relación también que tenemos con Él. Nos necesitamos unos a otros. Pero Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad. En Ezequiel 22 se encuentra Israel en Babilonia. Israel, un pueblo rebelde. Dios una y otra vez le llama la atención con los profetas. Y el pueblo sigue rebelde, entonces lo exilia y lo lleva a Babilonia. Ellos están en un país extranjero. Y en el capítulo 22, en el versículo 29, Ezequiel dice esto: el pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Dios estaba hablando de su pueblo escogido. Su pueblo escogido hacía opresión, cometía robo al afligido, menesteroso y hacía violencia, hacía el robo al afligido y al menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. El mismo pueblo que Dios amaba era el mismo pueblo que Dios tenía que mostrar su ira. Y Dios, entre esta relación con su pueblo, tenía que ejecutar justicia, tenía que ejecutar su ira. Y en el versículo 30, Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios salió con su furor a encontrarse con su pueblo para hacerlo desaparecer. Y dice: y busqué vallado entre su ira y su compasión a los que había escogido para sí. Busqué vallado, busqué a alguien que se pusiera en la brecha, que me parara, que le dijera: no, Dios, no hagas esta locura, es tu pueblo. Son lo que vos llamaste. Acuérdate del pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob. Acuérdate de ellos, la promesa que le hiciste. Pará, no hagas una locura. Busqué a alguien que se pusiera en el medio. Y Dios dice: no lo hallé. Dios busca intercesores. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando cruzan el mar, todos pasan por el Sinaí.
Y Moisés sube al monte Sinaí 40 días. Dios le va a dar las tablas de la ley. Y de pronto el pueblo que está abajo, como Moisés no volvió, dijeron, Aarón, ¿por qué no nos hacer un becerro? Así le adoramos al Señor, su propia adoración, sus propios adoradores. Entonces juntan todo el oro, los aros y todo y hacen un becerro y el pueblo lo empieza a adorar. Dios le dice a Moisés que descienda, porque el pueblo se ha corrompido muy pronto. Se olvidaron de mí. Lo voy a exterminar y voy a levantar un pueblo nuevo. Le dijo, córrete, Moisés. ¿Sabe qué voy a hacer? A este pueblo lo voy a hacer desaparecer. Se corrompieron rápido. Lo saqué. Cruzamos el mar. Del otro lado subiste. Y ya estaban adorando un becerro de oro. Correte. No entendieron nada. Y Moisés se postra y le dice, no. Es tu pueblo. Vos le diste una promesa. La importancia de saber interceder, también de aprender a interceder. Moisés le dice, tu nombre está en juego. Tu nombre. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que lo sacaste para destruirlo en el desierto? ¿No lo pudiste meter en la tierra prometida? ¿Qué van a decir? Moisés intercede. Y Dios le dice, está bien. Por eso leer la palabra y pedirle a Dios entendimiento y orar sobre la palabra. Muchas veces la palabra vuelve a Dios y hace que Dios actúe. Porque si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, tendremos las peticiones de su corazón, de las peticiones que le habremos hecho. Dice Juan. Al leer la palabra y al orar la palabra de nuevo hacia Dios, Señor, mira tu promesa. Eso le pasó a Daniel. Leyendo las Escrituras, un día todo, se dio cuenta que hacía 70 años que estaba en Babilonia. Y dijo, empezó a ayunar y orar, Señor, se cumplieron los 70 años, por favor. Desde el primer día, Daniel, que dispusiste tu corazón, yo te escuché. Dios nos escucha cuando tenemos comunión con Él, cuando nos volvemos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y la palabra, la fe viene por el oír la palabra, no es cualquier fe. No es lo que a mí se me ocurre. Jesús es el autor y consumador. ¿Sabe cuál es la fe verdadera? A veces decir, no tengo fe. Claro, y si la fe viene, Dios nos da una porción de fe. Romanos 9 nos da una medida de fe para que nos vayamos desarrollando. Por eso creemos en Jesucristo. Es un don, es un regalo de Dios, pero hay que desarrollarla. Y mientras la voy desarrollando y le pido a Dios entendimiento y oro sobre la palabra de Dios. Por eso cuando leas algo y vos viste que parece que detenete en ese pasaje, oralo, abrime el entendimiento, mostrame. Quiero orar de acuerdo a tu voluntad. Enséñame. El que te falta de sabiduría, pídasela a Dios que la da sin reproche. No, pero vos no sabes lo terco, lo duro que soy yo, no sabes lo necio que soy. No, porque estamos hablando de cosas espirituales. De pronto, vos no entendés nada y un pasaje, el Espíritu Santo, que es la mujer que prende la luz, que la inspiró, la ilumina y de pronto vos tenés un entendimiento. Que vos decías, ¿cómo puede ser que ahora entienda esto? No es la habilidad, por eso te digo, como este teólogo que decía, brillante, porque conoce cómo es en el griego, cómo es en el latín, cómo es, o sea, sí está todo bárbaro. Yo no te digo que no estudie la palabra, pero cuando Dios se revela en tu interior, la luz viene, somos transformados. Entonces mis oraciones son conforme a su voluntad. Él me escucha y tengo la petición en mi corazón. Y Él busca intercesores. Nosotros, por eso, cuando uno no tiene comprensión espiritual, muchas veces
uno critica a la iglesia. Yo te pregunto, ¿sos un intercesor de la iglesia? Porque nosotros somos rápidos para ver. Nuestra carne es rápida para ver los errores ajenos. Los nuestros no. Los nuestros no son tan graves porque Dios, quizá yo tenga mayor compasión conmigo porque me subo acá arriba que con el que está ahí abajo. No. No. Dios no hace acepción de personas. No se trata de lugares. Cuando uno critica a la iglesia, critica a Dios, critica a Cristo. La misma sangre que me limpió es la misma sangre que limpió la vida de mi hermano. Podrá tener errores, ve, como dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. No hacemos eso. Primero le contamos a todos. Y si tengo valor, voy a hablar con él. Si tengo valor. Dios busca adoradores e intercesores en espíritu y en verdad. Que yo interceda, que yo vea lo frágil que soy y lo frágil que son mis hermanos también. E interceder. Pablo es un ejemplo de cómo ora por las iglesias. Esta es tu iglesia, este es tu pedacito. Estas son las personas que Dios puso a tu alrededor. Tan imperfecta como cada uno de nosotros. Orá por tus pastores. Le pedís a Dios que te dé sabiduría. Le pedís que le dé entendimiento para guiarnos. ¿Le pedís o lo criticás? ¿Tenés compasión? ¿Tenés paciencia con aquel que recién empieza o alguien que está luchando con algo que no? Interceder, le pedís a Dios que lo ayude para que supere, que haga morir por el Espíritu esa obra de la carne. ¿Le pedís a Dios? ¿Le pido a Dios? Dios busca intercesores. Es su búsqueda. Es su deseo, su anhelo. Dios salió a reconciliarnos con Él, porque Él quiere tener comunión con nosotros, la palabra de Dios y la oración. No te olvides, pero yo hace tantos años que voy, nunca crezco. No, empezá de hoy, no te preocupes, no mires para atrás. Lee la palabra, no como una obligación. Uy, tengo que orar. No. Busca, sabiendo que Dios busca tener comunión con nosotros. Siéntate, apártate, dale un tiempo. Deja que Dios haga el trabajo. Adoralo, alabalo. A medida que vayas leyendo, pídele entendimiento y a medida que Dios te ilumine, adórale según el entendimiento que en ese momento tengas. E intercede por los demás. Intercede por tus hijos. Intercede por tu esposo, por tu esposa. No desmayes. Jesús nos enseñó la parábola de la viuda, que no desmayaba. Si la enseñó es porque sabe que desmayamos. Esa es su voluntad. Al leer la palabra dice, mirá, había una viuda, cuenta una parábola, que oraba y no desmayaba. Intercesores. Amén. Padre, te agradecemos. Señor, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo, Señor, nos recuerde que vos buscás comunión con nosotros. Que nuestro entendimiento sea iluminado, abierto, para que te busquemos, Señor.
porque tu voluntad es tener comunión con nosotros y hemos sido reconciliados a través de Jesucristo. Ya no somos tus enemigos, ahora somos tus amigos. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, alcanzar misericordia. Gracias porque Cristo lo hizo posible. Señor, haznos verdaderos adoradores en espíritu y verdad, que al abrir tu palabra sean iluminados. Levanta una iglesia que adore en espíritu y en verdad, que seamos esa iglesia. Ilumina nuestro entendimiento al leer tus escrituras, Señor. Tu palabra que ya está escrita, la revelación, sea iluminada en nuestros corazones. Señor, y pone la carga en nuestros corazones de interceder por aquellos que vos quieras que intercedamos. Muchas veces nuestras cargas somos nosotros solos, siempre pensando en nosotros. Señor, toma nuestras cargas y pone tu carga en nosotros, la que vos querés que oremos. Que nos pongamos en la brecha. Señor, no nos pedís nada imposible porque todo esto lo llevás a cabo vos. Todo el poder, toda la gloria, toda la adoración, todo te pertenece a ti, Padre. Te bendecimos esta mañana y te agradecemos por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.